Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy miércoles 5 de julio del 2017. La verdad es un gran placer para mí estar, estar con ustedes el día de hoy en este primer programa que que ya teníamos tiempo, pues ya teníamos tiempo con esta idea de poder platicar tantas temáticas que tienen que ver con el desarrollo humano. Y bueno, pues ya estamos. Estamos transmitiendo desde una de las aulas de aquí de las instalaciones del centro psicoterapéutico y del Instituto de Estudios para el Desarrollo del Ser. Ya les iré comentando de qué se trata este instituto. Y bueno, por hoy estaremos transmitiendo desde este espacio. En algunas ocasiones los llevaré a conocer otras áreas, como por ejemplo la biblioteca, desde la cual ya hemos transmitido algunas conferencias a petición a otros países, a algunos espacios universitarios, pero en esta ocasión con ustedes, desde una de las aulas de uno de los talleres que más de algunos de ustedes ya conocen. Y bueno, pues bienvenidas todas y todos. Como todo esto tiene un comienzo, un principio, y lo primero que yo quiero comentarles es la historia de este movimiento, porque este movimiento que muchos de ustedes han disfrutado a través de momentos de reflexión, a través de capacitaciones, a través de talleres, de conferencias, de cafés filosóficos, de cines filosóficos. Toda esta actividad tuvo su origen. Y déjenme comentarles precisamente de estos orígenes. Allá por el año de 1991, yo inicio a estudiar la licenciatura en psicología, porque siendo médico me daba cuenta de que cuando yo me quedaba a escuchar un poco más de tiempo al paciente, y además era con una escucha con sentido, entonces pues la gente se aliviaba más rápido. Entonces a mí me empezaban a saltar ciertas dudas, y claro, como buen médico, el primer texto que yo fui a escudriñar pues fue mis propios libros de psiquiatría. Tenía por ahí varios libros. Yo llevé una excelente materia de psiquiatría allá cuando estudié medicina, allá en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y realmente mi materia de psiquiatría, de la asignatura, la llevé en el sanatorio San Juan de Dios. Salvo la materia teórica, todo lo demás, por fortuna, para mi fortuna, lo llevé precisamente adentro de este hermoso sanatorio. Y bueno, después me distancié, no creí que fuera a volver a ese medio, hasta cuando me asaltó esta duda, empiezo a estudiar, empiezo a leer los libros que tenía de psiquiatría, y bueno, no encontré las respuestas que yo quería. Y entonces pensé yo que lo mejor era estudiar la escuela de psicología. Estudio la escuela de psicología, y solamente hasta el segundo o tercer año fue cuando ya esto empezó a tener sentido para mí, empecé a entender cosas. Y en el año de 1993, por mi cuenta, empiezo yo a dar terapia. Estaba a la mitad de la carrera de psicología.
empiezo a dar terapia, empiezo a dar talleres. Por supuesto que recibí la asesoría de maestros y una maestra maravillosa que ya no está con nosotros y a la que siempre recordamos con mucho cariño, a Flor Samarripa. Y bueno, ella fue mi gran asesora para la terapia. Y entonces, a partir de ahí, me adentro en el mundo de la psicoterapia, y cuando yo termino la escuela de psicología, por allá en el 96, se me ocurre, junto con otros dos compañeras, en ese momento Ana y Sol, hacer una una investigación en escuelas secundarias estatales para establecer la relación, fíjense bien, para establecer la relación entre el bajo rendimiento escolar y las conductas inadecuadas en ese mismo entorno y la estructura y la dinámica familiar. Fue un estudio que se hizo en 10 escuelas, un estudio que con toda la investigación de bibliotecas, que visitamos varias bibliotecas de Guadalajara, por cierto, entre ellas la misma, la del área de salud de la UDG, la del Hospital Angeleaño y CNU de la Universidad Autónoma de Guadalajara, y la de la propia municipio de Guadalajara. Y entonces obtuvimos maravillosa información que cierra con esta experiencia de campo en estas 10 escuelas estatales secundarias. Y la verdad, fue maravilloso. Fue maravilloso encontrar la inmensa relación que existía entre la estructura y la dinámica familiar y los resultados que los chicos tenían en las escuelas. Esta tesis la defendimos, recuerdo, el día 18 de julio de aquel año, y fue tal la pasión que se desbordó entre los sinodales y su servidor, que nos tuvieron que llamar la atención porque estábamos pues casi al grito, pero al grito de la emoción, porque el tema fue maravilloso. El metodólogo, el metodólogo de la Secretaría de Educación y Cultura de aquella época, estaba muy emocionado con el tema. Nos apasionamos, tengo que reconocerlo, fue hermoso el planteamiento de ese día. En aquella época defendíamos las banderas del psicoanálisis y un tanto de la psicología humanista, y entonces aquello fue maravilloso. Cerramos con broche de oro aquella noche, duramos casi 4 horas ahí en el examen, y entonces el mismo metodólogo nos recomendó que presentáramos una propuesta curricular a la Secretaría de Educación y Cultura para trabajar los resultados ya en campo, en intervención, en las mismas secundarias donde habíamos hecho la investigación. Fíjense qué bonito. Entonces resulta que inmediatamente nos pusimos manos a la obra. Ya habíamos llevado algunos asignaturas sobre diseño curricular, lo cual entonces no fue difícil. Precisamente Flor Samarripa nos había ayudado en esos términos de diseño curricular, y pronto, inmediatamente, creo que en términos de 2 meses, teníamos ya una planeación curricular a la que le llamamos programa ABRE, que ABRE era adolescente con bajo rendimiento escolar. Y aquí está la parte histórica que les quería comentar y a donde quería llegar en primer término: el programa ABRE. Entonces, el programa ABRE es el gran antecedente de todo este movimiento que nosotros hemos hecho desde aquella época, desde 1997, cuando presentamos la planeación curricular. Recuerdo que fue la maestra Cuquita, a la que también recordamos con mucho cariño, y la maestra Cuquita pues de pronto no entendía lo que le habíamos presentado, porque no acababa de comprender qué es lo que le estábamos presentando.
hasta que nos sentamos un rato a platicar con ella y entonces entendió que le estábamos presentando la primera propuesta psicopedagógica desde los ámbitos privados para aplicación en la educación pública. Y ahí nace la primera propuesta psicopedagógica de esta naturaleza. Y también quiero resaltar eso, que nuestra primera propuesta entonces a Nayarit fue una propuesta de corte psicopedagógica, donde entonces nosotros empezamos a trabajar con los adolescentes y sus papis, y entonces los chicos empezaban a modificar sus conductas, eran más adecuadas, empezamos a modificar sus calificaciones, y bueno, pues ahí iniciamos un largo recorrido con que luego en ese mismo tiempo se combina con la demanda de nuestras intervenciones en los grupos de AA, ya saben, en el momento científico, que es donde podemos participar, y entonces entre el programa ABRE y desarrollarnos también con mucho gusto en los grupos de AA y Al-Anon, por cierto, bueno, la cosa fue maravillosa, tuvimos un desarrollo espectacular en los primeros años, y así nace este movimiento. Entonces este movimiento nace a partir, insisto, de esta idea de hacer una investigación de tesis y cumplir con la escuela, y resulta que el producto fue una intervención maravillosa, y a partir de ahí empieza todo el proceso de este equipo que se reconformó, que alguna vez estuvo trabajando por allá en Ciudad del Valle, allá por la calle Caracas, y luego nos trasladamos hacia el centro de la ciudad, donde hoy estamos transmitiendo, y entonces comenzamos a trabajar con nuevos modelos de atención. Y uno de los grandes modelos de atención que siguió ya dentro del programa ABRE fue precisamente un modelo que muchos de ustedes han de recordar, que en su momento se llamó Padres de Excelencia, que era un modelo de intervención con los papis, y era para el mejoramiento de la comunicación familiar. Así de sencillo, ¿sí? Sencillito, de 10 sesiones, tuvo un éxito inusitado. El taller, siempre en nuestros talleres hemos tenido la fortuna de que tengan el apoyo de la iglesia, de organizaciones civiles y de algunos gobiernos. Y entonces la pastoral, la pastoral donde se reúnen ahí los padres en la iglesia católica, nos recibieron nuestro taller de padres de excelencia. Otros sacerdotes en algunas otras iglesias, sacerdotes que recuerdo con mucho cariño, algunos ya se fueron y los recordamos con mucho cariño, nos llegaron a invitar, y llegamos a tener hasta 138 personas adentro de una iglesia haciendo este bellísimo taller de padres de excelencia. Cuando llega el gobierno de la alianza, precisamente la señora Marta Elena, a la que le mandamos saludos, nos invita a participar con nuestras temáticas, y llegamos a lo que se conoce como el PAMAR allá en DIF estatal, y entonces ahí se le da un impulso tremendo a este modelo de padres de excelencia, que en realidad es un modelo donde se enseña a los papis a escuchar a sus hijos. ¿Sí? Pero es una escucha activa, con sentido, para ver qué está pasando con los chicos. Entonces, bueno, se reprodujo de tal manera y en todo el estado que miles de personas lo disfrutaron,
Y de ahí surgió, después del modelo Padres de Excelencia, surgieron modelos como, si mal no recuerdo, Mi Cuerpo y Yo, Infancia Congruente, y algunos otros talleres un tanto más de corte transpersonal. Y bueno, esto se fue poco a poco, se hacía más grande y más grande y más grande. Tuvimos que solicitar a compañeras y compañeros que nos apoyaran y que reprodujeran este tipo de modelos, de que al final de cuentas, hoy lo sé, son de desarrollo humano, pero que en aquel momento impactaron tremendo en la gente, a la gente le gustó. Aún me encuentro personas que solo se acuerdan, nos relacionan con padres de excelencia, pero la verdad fueron muchísimos modelos que siguieron. Luego viene un modelo muy bonito, niño y niña, que se aplicó, por cierto, en diferentes zonas de la sierra, en kinderes, fíjense nomás, para aumentar la autoestima de los niños, pero sobre todo para que el niño se aprendiera a posicionar y a enseñar a sus papis a poder vivir con ese posicionamiento, porque si no, pues se los iban a nalguear. Entonces dábamos el niño y niña y el padre de excelencia para que los papis pudieran escuchar a los niños en sus propuestas. Entonces fue una parte muy, muy, muy rica. En aquella época éramos más pragmáticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que si bien teníamos una definición, ya alejándonos del psicoanálisis y entrando en un terreno más humanista, seguíamos siendo pragmáticos. En el 1993 yo tuve la oportunidad de conocer la obra de un maestro del que luego les voy a hablar en algunas de las temáticas, el maestro Rollo May, y con él conocí por primera vez la orientación existencial en la psicoterapia, pero la conocí, me gustó, pero no había más en el medio para estudiarlo. Entonces coincidentemente yo voy a estudiar una maestría a la que realmente le puse muchas expectativas y bueno, pues la verdad no pasé de ser una maestría muy cirquera, muy de los excesos de los sentimientos, pero que poco trabajaba el conocimiento de sí mismo. De hecho, siguen igual, no han cambiado. Entonces, yo de esa maestría, la verdad, lo que más me dejó fue haber conocido gente muy, muy bonita, haber conocido al gran maestro, al gran maestro Antonio, psicoanalista, que recién fallece el año pasado, el cual nos dolió muchísimo porque él fue mi gran maestro de psicoanálisis en la maestría y es de los grandes maestros que yo he tenido en mi vida. Y salvo algunos garbanzos, lo demás es en esa maestría aprendí lo que son los excesos en la psicoterapia y sobre todo los excesos en esta fea exacerbación de los sentimientos que a la gente no la llevan a ninguna parte. Que queda bien claro que para que la gente cambie tiene que trabajar esos elementos en su conciencia y no en la exacerbación de sentimientos. Bueno, pues terminé la maestría, pero cosa maravillosa, cuando estoy cerca de terminar la maestría, se me acerca una persona. Y el mismo maestro Antonio ya me lo había advertido, que si yo quería darle base científica a todo aquel conocimiento que se fue descubriendo en términos del cuerpo, que algunos han de recordar, ¿sí? Donde los elementos corporales eran maravillosos para la terapia, pero que a mí la bioenergética no me convencía porque no permitía la reflexión. Entonces lo que yo recibo es la invitación a llevar un doctorado en psicoterapias existenciales, a lo cual me la pensé medio segundo. Inmediatamente dije, sí, voy, investigo, me inscribo y
en lugar de ir a mi último módulo de maestría en terapia Gestalt, me fui a mi primer módulo a Culiacán, allá en Sinaloa, a llevar mi primer módulo de un doctorado en psicoterapias existenciales de corte internacional. Ya les iré platicando quiénes fueron mis maestros. Maestros maravillosos de todo el mundo, de habla hispana la mayoría, franceses también, franceses y una maestra, una doctora italiana maravillosa, y entonces dos de ellos italianos. Y entonces ahí aprendí entonces y me quedó bien claro que todo el trabajo que habíamos hecho era un trabajo pragmático y que faltaba ponerle los fundamentos filosóficos a nuestro quehacer terapéutico. Y el doctorado cumplió esa maravillosa función. De tal manera que en el transcurso del doctorado, todo este conglomerado que trabajamos aquí en estos centros, dimos un giro poco a poco hacia entonces una filosofía existencial y con una base metodológica que ahorita les digo el nombre, que no les va a decir mucho, pero luego les platico, que es la metodología, es una metodología fenomenológica, es decir, basada en la filosofía fenomenológica de Edmund Husserl. Entonces teníamos como base un enorme paquete de 30, 40 filósofos existenciales de todo el mundo, y para la parte metodológica, para la parte científica, para la parte rigurosa, y la parte esta de la filosofía fenomenológica. ¿Todo esto para qué? Todo esto para ofrecerles a todos ustedes un trabajo de el más riguroso nivel científico por una parte, pero por otro, que fuera acompañante, que te pudiera a ti y a todos nosotros hacer lo que conocemos el autoconocimiento. Y el autoconocimiento solamente se puede hacer en la conciencia. Y déjenme decirles, no hay ni un equipo, ni un aparato, ni un software que nos permita hacer exploración de la conciencia más que estos maravillosos métodos de escucha de corte fenomenológico. Esa es la clave de todo esto, y que se puede aplicar no solamente en la psicoterapia, sino también en las áreas de la capacitación, del coaching empresarial, del coaching educativo, y además como teoría del aprendizaje en el ámbito educativo. Bueno, pues todo aquel movimiento que deviene entonces, que el gran parteaguas, insisto, no es la maestría, sino el doctorado, y en todo caso, después del doctorado, cuando yo le empiezo a poner mi propio estilo, me involucro entonces definitivamente con el medio filosófico nacional, y donde soy maravillosamente bienvenido en la Universidad de San Nicolás, allá en la Escuela de Filosofía, por el grupo de filósofos fenomenólogos dirigidos por el doctor Antonio Sirión y otros maestros muy queridos, y que a partir de ahí soy invitado frecuentemente a otros espacios, y así he estado en universidades como la Autónoma de Querétaro, en la Universidad Autónoma de Guanajuato. He tenido oportunidad de estar en otras universidades, pero por dificultades no hemos podido estar allá. Con este recorrido en el que los he invitado a hacer, quiero dejar patente la gran preocupación
que he tenido desde siempre como persona y ahora, ahora como psicoterapeuta, de siempre dar lo mejor. Y dar lo mejor incluyó entonces entrar en esta loca aventura de 24 años, una loca aventura de 24 años, buscando lo mejor en estos términos de desarrollo humano para los nayaritas. Sí, sé que hay orientaciones psicoterapéuticas muy ricas, unas muy serias, otras un tanto jocosas, pero también sé que hay aportaciones muy serias, que las he estudiado con mucha seriedad y con ahínco cuando fue necesario. Pero hoy, dejando claro una postura de hacer una psicoterapia de que lleve a la persona a hacer su propio análisis existencial y que le permita vivir de una manera armónica consigo mismo y con los demás. Mi gran preocupación es mi propio estado. Y aunque en este espacio no vamos a tocar temas políticos, porque esa es una de las reglas que nos hemos puesto, no tocar temas políticos, aunque saben que soy mordaz en el tema político, para el efecto de estas intervenciones, lo que queremos es trabajar en desarrollo humano. Y cuando digo me preocupa mi estado, me preocupa mi gente. Y no en el sentido de posesión, sino en el sentido de donde yo vivo y que quiero lo mejor para todos nosotros. Vivimos un estado, déjenme decirles, que en términos de indicadores que nos permiten comprender dónde estamos en el escenario nacional, ocupamos el penúltimo lugar en Producto Interno Bruto. Eso quiere decir que no producimos. Ocupamos el último de los últimos lugares en desarrollo humano de los pueblos. Y decir desarrollo humano de los pueblos es decir pobreza, es decir educación, es decir alimentos, es decir vivienda. Y no estamos bien. No estamos bien, pero también no es, creo yo, el momento de seguir planteando que el Estado, que el gobierno tiene la culpa de todo esto. Nayarit como sociedad se debe a sí mismo lo que ni se imagina. Hace muchos años, muchos años, que esta sociedad solo hace esfuerzos dispersos y aquí y allá, pero desde hace muchos años, y te estoy hablando de decenas de años, porque yo nací aquí en Tepic, a cuadra y media de aquí de donde estoy transmitiendo, desde que yo nací y de en adelante, esta sociedad no se mueve para beneficio de sí misma en aras de la armonía y en aras de vivir bien, porque desarrollo humano hubo un pequeño fallo aquí en el internet, nos dice la máquina, pero ya estamos. Nos interesa entonces, y me interesa, y nos interesa a todos los que estamos en este grupo, que Nayarit pase a vivir mejores tiempos. Y yo creo que aquí la sociedad civil, o sea, todos nosotros, somos los responsables y somos los que tenemos que llevar adelante a ese Nayarit. Y si los gobiernos federal, estatal y municipales
quieren unirse a esta sociedad, yo creo que será maravilloso. Esa es la idea entonces, de estar con ustedes, en principio cada miércoles a las 9:30 de la mañana, para poder tratar un sinfín de temas. Yo te pido que me vayas sugiriendo algunos temas, ya sea cuando nos encontremos en la calle, que ustedes ya saben, yo recorro buena parte del centro de la ciudad para llegar a casa. Los encuentro y los saludo y platicamos. Díganme qué temas quieren escuchar o coméntenmelo por el mismo Facebook, por el teléfono que ustedes tienen mi número de celular. Ya saben que nunca contesto directos y todo es a mensajería, pero sí, díganme qué temas les gustaría escuchar. Ustedes ya conocen mi manera de abordaje de las temáticas. La manera de abordar los temas siempre es buscando nuevas perspectivas, porque de esta manera podemos aprender muchísimo. Esa es la idea, que hagamos una gran red de reflexión que créanme, Nayarit lo necesita. Cuando vamos afuera y escuchamos y vemos a la gente cómo vive, y cuando volvemos a Nayarit, no nos gusta. Yo creo que podemos vivir mejor todos, a partir por supuesto, de las capacidades y de los gustos y de las motivaciones de cada quien. Ahí esas son muy personales, pero yo creo que en lo general podemos hacer cosas maravillosas. El tiempo por hoy se ha terminado. Insisto, coméntenme por favor qué tema les gustaría tener para que ya vayamos preparando los guiones. Ustedes saben que yo no uso guión, y aún en una conferencia jamás llevo una conferencia por escrito, porque yo creo que quienes estamos en este medio y vamos a tratar un tema, no tenemos por qué andar ni leyendo un libro, ni leyendo un script, ni nada de cosas por el estilo. Yo creo que eso lo traemos con nosotros mismos, y con la capacidad de desarrollar todos los temas que tienen que ver con la cotidianidad. Así es que el tema que me sugieras que tenga que ver con la cotidianidad y que nos lleve al desarrollo humano de todo este pueblo, será maravilloso que nos lo comentes. Y bueno, pues yo creo que será maravilloso. Entonces te espero el próximo miércoles a las 9:30 de la mañana. Le estaremos diciendo, por supuesto, 2 días antes ya, cuál será el tema o los temas que nos han propuesto, y a lo mejor en un mismo movimiento podemos ver varios temas al mismo tiempo, que es otra de mis habilidades, que podemos pegar temas y hacer cosas maravillosas con los temas. Es tanto pues el día de hoy. Los saludo con mucho gusto a todos, que tengan un excelente día y una rica semana de miércoles a miércoles, y bueno, pues los veo luego. Que estén muy bien, pásenla muy bien.